Las noticias en contexto con Adela Coriad. Señores, bienvenidos, buenas noches. Hoy vamos a continuar nuestro afán de entender cuál es la situación en cuanto a las actuaciones del Tribunal Electoral en Voto 24. Como le explicaba, vamos a tener durante esta semana las voces de diferentes personas autorizadas, ex magistrados que han tenido en su poder las decisiones de las elecciones de nuestro país y algunas otras también situaciones delicadas que en su momento tuvieron que surtirse de algún tipo de debates, tal vez en el pleno del Tribunal Electoral, qué es lo que sucede dentro y cuál es el futuro. ¿Qué es lo que nos depara en esta situación en la que todo el mundo todos los días se pregunta, ¿y ahora qué va a pasar? Hoy conversaremos con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado, a quien saludo. Le agradezco muchísimo su presencia, don Guillermo. Sé que usted está en una agenda bastante comprometida, muy enredada, pero le agradezco muchísimo que esté con nosotros hoy en Contexto. Bienvenido. Mucho gusto, Adelita. Muchas gracias. Gracias, señor. Con don Guillermo, con usted, a mí me gustaría tratar de entender ese estrés que se genera en el pleno del Tribunal Electoral en momentos en que hay que tomar decisiones difíciles. Las personas que han pasado por estos puestos saben que en cualquier momento, especialmente cuando viene la época de elecciones y hay muchos intereses, pueden ser económicos o políticos de por medio, el hecho de que llama uno, llama a otro, a ver si podemos arreglar algo, puede surtir efecto. En este momento tenemos una situación delicada en el Tribunal Electoral. Los magistrados están tratando de dar salida a un asunto inédito en el país. ¿Estamos de acuerdo? Hay un sentenciado asilado en una embajada que todavía está habilitado para correr en las elecciones del próximo mayo. Usted seguramente tendrá alguna posición al respecto y una evaluación del trabajo de los magistrados que me gustaría escuchar. Claro que sí. Efectivamente, como bien has dicho, hay una situación excepcional. Nunca había ocurrido antes. La única vez en que ocurrió algo semejante fue después del crimen de Remón y el propio Guisado, José Ramón Guisado, a quien se le endilgó la responsabilidad de la autoría intelectual. Él se puso a disposición de la Asamblea para ser juzgado. Y ahí quedó muy claro, al concluir ese juzgamiento, que se trataba de un proceso fundamentalmente político, no necesariamente se recurrió a los hechos. Y quiero decir que ese proceso se ventiló en no más de 3 meses desde el momento del crimen de José Antonio Remón Cantera. En este momento tenemos una situación en la que el expresidente Ricardo Martinelli se encuentra ya juzgado y encontrado culpable de la comisión de un delito por el cual se le ha impuesto una pena privativa de la libertad mayor de 5 años. Sí. Con eso, de acuerdo con la Constitución, no puede llegar a ejercer el cargo de presidente de la República. Pero con eso mismo, de acuerdo con un artículo del 337 del Código Electoral, tampoco puede ser candidato a la presidencia. Dados este hecho, con estos fundamentos, lo que debería proceder a nivel del Tribunal Electoral, que no es él el que inhabilita, la ley ya lo inhabilitó al determinar en esa sentencia que la condena era mayor de 5 años, que además esa sentencia está ejecutoriada, o debe estarlo, asumo, en este momento, y que ha sido proferida por un tribunal competente. Es la ley la que determina la inhabilitación. Pero el tribunal es el árbitro y es el que también pone las reglas. No queda más remedio que el Tribunal Electoral diga que de acuerdo con la ley, él ya está inhabilitado, sí, y por consiguiente debe ser suprimido de la papeleta. Pero tengo entendido, don Guillermo, que eso no es un procedimiento automático, como me lo está tratando de decir.
Tengo entendido también que las diferencias de criterios como el suyo y de otras personas que han venido en esta silla y se han sentado es el cómo. Aquí no hay duda de lo que está pasando. Hay una sentencia, como usted lo dice, algunos dicen que no está ejecutoriada y que deben de esperar a que todo el proceso termine para poder entonces inhabilitarlo, porque tiene un proceso con diferentes partes. Hay apelaciones que no se han resuelto, amparos que están en observación, y que cuando terminen todos esos procedimientos, entonces la sentencia está ejecutoriada. Hay muchas dudas en el cómo se debe de hacer la inhabilitación. ¿Usted cuál cree que es el procedimiento? Una resolución administrativa por parte del Tribunal Electoral, teniendo en consideración que ya los presupuestos de las normas constitucional y legal del Código Electoral se han materializado. Ya Ricardo Martinelli a estas alturas no puede proponer ninguna apelación. Para él esa sentencia ya es caso juzgado, es cosa juzgada, perdón. De manera que se podría decir, y yo sé que lo van a decir, yo sé que lo están diciendo, que para las otras personas todavía eso no... Bueno, cuando un accidente ocurre y los llevan a todos al hospital y a unos los atienden primero que a otros, esos ya están atendidos. No hay que volverlos a atender necesariamente, a menos que haya otros hechos nuevos, sobrevinientes. Aquí no se trata de eso. Aquí se trata de que ya los hechos consagrados en la ley se materializaron y por consiguiente se da la inhabilitación. Esa inhabilitación, el Tribunal Electoral no puede ni siquiera dar oportunidad a que alguien pueda decir que esa inhabilitación no existe. Okay, vamos a ver una cosa. Digamos que el Tribunal Electoral saca su resolución. ¿En qué la basa? En lo que dice la Constitución y en lo que dice el artículo 337 del Código Electoral. ¿Y qué hace con los otros artículos del Código Electoral que debe de cumplir? ¿Cuáles otros artículos del Código Electoral que debe de cumplir? Porque lo que se ha sostenido... Bueno, él dice que tiene que pasar por dos instancias, lo ha dicho el tribunal, que primero tiene que ir a un juzgado administrativo y electoral y después al pleno. Por eso yo he afirmado categóricamente, y no tengo ninguna duda, que el Tribunal Electoral ha equivocado el rumbo y debe reconsiderar esa posición. Porque si se estima que debe agotarse un procedimiento interno, eso querría decir también que en ese procedimiento interno puede declararse no probada esa condición de inhabilidad. Pero eso no puede ocurrir aquí porque es la ley y la Constitución la que lo ordena. Espérese, yo quiero entrar en eso de no probada la decisión de la condición de inhabilidad. Pero volvemos a hacerlo al regresar de la pausa, porque me interesa escarbar un poco y ahí entender cómo se puede hacer eso, si es que es así, ¿no? Pero es que aquí no cabe eso. Ok, pero me lo explica después de la pausa, porque está muy interesante la conversación, no nos podemos ir así, regresamos enseguida. Agradezco mucho la sintonía. Hoy conversamos con el ex magistrado del Tribunal Electoral, Guillermo Márquez Amado. Don Guillermo, usted estaba hablando antes de ir a la pausa de la inhabilitación no probada. No sé si estoy diciendo bien el término. Ese es el término no más apropiado que yo utilicé. Okay. Pero lo que he querido decir es que si se abre un proceso para considerar la inhabilidad de Ricardo Martinelli, podría considerarse que no está probada esa inhabilidad o que no es aplicable. Porque entonces, ¿para qué se abrió el proceso? ¿Cuál puede ser la razón para declararla de esa manera? Cualquiera que sea la razón. Yo no voy a preguntar, yo no voy a considerar una justificación absurda que pueda darse por buena. Ok, entonces la siguiente pregunta es, si eso no se hace así, con el proceso de dos instancias, ¿se viola el debido proceso dentro del Tribunal Electoral? ¿Cómo se va a violar el debido? Porque como los magistrados están diciendo que eso tiene que ir a dos instancias y eso está en el código. Eso habría que ir a dos instancias si en el momento de la postulación alguien dice, esa persona que se está postulando en este momento no es hábil porque fue condenada hace tanto tiempo a más de 5 años de prisión por una sentencia en firme por un tribunal. En ese momento sí se puede presentar eso, pero esto es un caso, esto es una situación de una inhabilitación sobreviniente que es perfectamente conocida a nivel nacional por el pronunciamiento del tribunal que
conoció de la causa, que es el que... ¿El juzgado segundo el de liquidador? sí, el juzgado, el que preside la licenciada Martínez. Sí, el juzgado segundo liquidador de De causas causas, penales. exactamente. Esa sentencia, habiendo quedado en firme para los efectos de Ricardo Martinelli, ya constituye, porque lo ordena la Constitución, no porque haya nada que revisar A ahí, ver. porque lo ordena la Constitución y lo ordena también el Tribunal Electoral. Perdón, el Código Electoral. Entiendo la perspectiva y entiendo su actuar prácticamente basado en la Constitución, haciendo un procedimiento cuasi automático, por así decirlo. Un procedimiento oficioso, en Oficioso. virtud de lo que ha ocurrido. Mire, le voy a mencionar algo. Si estuviéramos a 3 de mayo, faltando 2 días para las elecciones, y uno de los candidatos, cualquiera, el suplente o el principal, fallece, el Tribunal Electoral de oficio tiene que considerar que ese candidato está excluido del torneo. Sí. Porque aunque se vote a favor de ese candidato que ya murió, no se puede dar por buenos los votos que se le dieron y sacarlo de la tumba y ponerlo en un cargo. Eso es lo mismo que está ocurriendo aquí. Si ya está inhabilitado, para los efectos, permítame terminar, para los efectos de la campaña electoral y de la posibilidad de acceder a un cargo público, esa persona está políticamente muerta. Ahora, ¿tiene que el Tribunal Electoral esperar una notificación del juzgado? Basta con Porque lo han dicho varias veces. Sí, entonces. sí lo han dicho. El Tribunal Electoral, en primer lugar, han dicho que están esperando la sentencia ejecutoriada. Sí. En primer lugar, el Tribunal Electoral no tiene que enterarse ni es asunto suyo ver cuáles son los pormenores de esa sentencia. Basta con que la persona a quien se refiere a esa sentencia esté en las condiciones que están previstas en la Constitución y en las leyes, que es lo que hace inmediatamente aplicable la causal de inhabilidad. Se van a enterar por oficio, o sea, por los medios. ¿Cómo se enteran ellos realmente que existe esa condena? Si no le da. Mire, hay si una no cosa, hay una cosa en derecho que se llama la prueba, los hechos públicos y notorios. Eso es algo que ya ha ocurrido aquí. Pero si para los efectos de la formalidad y para los efectos de lo escrupuloso, el Tribunal Electoral, que debe ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio al tenor de lo que dispone la Constitución de la República, quiere detener ese detalle. Basta con que le diga a la Corte Suprema de Justicia o al Tribunal de la Causa, dígame si este señor ha sido ya, mediante sentencia ejecutoriada, así sea para los efectos de él, condenado a más de 5 años de prisión o a 5 años o más de prisión. Sí, y esa sentencia, si ya está ejecutoriada... ¿Es el tribunal el que pregunte al juzgado? No, yo no le estoy planteando eso. No. Yo le estoy diciendo que si el tribunal quiere llevar el tema a esa acuciosidad, entonces que lo haga de esa manera, con la información oficial que le provea el juzgado de la causa, basta, porque con eso se materializan los presupuestos contenidos en el artículo 337 del Código Electoral y en el artículo 180 de la Constitución de la República. Si fuera así, entonces el Tribunal Electoral no hubiera tenido que echar para atrás en el asunto de los debates y poner a Molino. Claro. Entonces, ellos aceptan ahora que cometieron tal vez una imprudencia, ¿no? Tal vez que se adelantaron para nombrar a Molino. Entonces, ¿cuál es la situación en este momento? Yo no me voy a quedar restregando la herida y me parece muy responsable admitir que, bueno, porque todos nos podemos equivocar. Pero ¿cuál es el problema de admitir? Al contrario, brinda más idoneidad, no idoneidad, brinda más firmeza. Más certeza acerca del profesionalismo y de las cualidades con las que está actuando en beneficio de estos principios de ser garante de la libertad, honradez y eficacia del sufragio popular. Y eso me parece muy bien. Pero como aún no dictan nada, esa situación sigue quedando en el aire. Ricardo Alberto Martinelli Berrocal todavía sigue apareciendo para todos los propósitos legales y de la ciudadanía, está postulado. Nadie ha inhabilitado formalmente
aunque ya la ley lo ordenó materialmente, nadie ha inhabilitado, nadie ha dispuesto que sea eliminado de la papeleta. Esa postulación que se hizo en el mes de agosto, septiembre del año pasado, ha quedado insubsistente porque ha sobrevenido una causal de inhabilitación. Sí, a ver, Y eso es lo que debería declarar ahora el Tribunal Electoral mediante esta resolución motivada. voy a hacer la pausa para entrar en más temas y poder entender un poquito más la perspectiva. Hemos tenido muchas visiones. Ayer vino el abogado Roberto Ruiz Díaz, y habló acerca de cómo debe de ser el proceso de una sentencia ejecutoriada, que distingue, o difiere de lo que nos está diciendo el invitado. Una pausa. Bloque que vamos a tener en el programa, pero quería aprovecharlo de varias formas, don Guillermo. Lo primero es entender, y que sea más o menos corta la respuesta, porque creo que todo el mundo está de acuerdo ahí. Si el señor Martinelli queda inhabilitado, el señor Mulino sube de una vez. O sea, queda como principal. No hay una cosa que impida a él tomar el lugar. Así está previsto en la ley. Bien, así está previsto en la ley. Yo quiero que me explique usted, como ex magistrado, cuando usted estaba en el cargo y tenían estas crisis, porque en todos los periodos hay crisis, ¿qué tipo de presiones tiene un magistrado? Depende de las condiciones del propio magistrado. A veces, y por eso existen en la ley lo que se llaman los impedimentos de recusaciones, asuntos de parentesco, asuntos de economía, de deudas, pueden constituir un impedimento, una recusación, o dar pie a una recusación. Y por eso mismo, en la medida en que un magistrado sienta que determinadas personas pueden ejercer algún tipo de influencia sobre él, eso, aunque no esté visible para el resto del mundo, viene a constituir para él una presión, una influencia para que decida de X o de Y manera. Por eso es deseable que los magistrados o los que administran justicia en general, incluso a nivel de un juzgado de paz, estén tan alejados de ser, como sea posible, de toda condición que implique un conflicto de intereses. Eso es lo que ocurre. Ahora, cuando se van a tomar las decisiones, si hay desacuerdos, y también está previsto así en la ley, yo salvé muchas veces mi voto. Mientras fui magistrado del Tribunal Electoral, siempre me ha extrañado por qué no ha habido más veces salvamentos de voto. En la Corte Suprema de Justicia, en los tribunales que administran justicia, hay salvamentos de voto. Y se dice, yo salvo mi voto por esta y esta razón. Sí. Pero aquí parece que quisieran buscar con un calzador la convergencia de las opiniones de todos para que salga una sola cosa. Y eso va a ser muy difícil y no necesariamente hace que las cosas caminen lo más fluido posible. ¿Y ese calzador? ¿O esa forma de que todo el mundo opine igual? ¿Surge por llamadas telefónicas? Surge también por el intercambio de opiniones que tienen entre ellos mismos. ¿A usted le hablaron por teléfono para que fallara de alguna forma u otra? ¿Se acuerda alguna vez que tuvo alguna presión? No recuerdo, salvo de mis propios colegas. O sea, que dentro de las discusiones había presión para que usted tomara una decisión igual. Sí. ¿Y? Yo salvaba mi voto. ¿Y había discusiones internas? Claro que había discusiones internas y a veces muy fuertes. ¿Al grado de no hablarse? Sí, más o menos. ¿Y cómo se reconciliaban esas posiciones después? Porque hay un propósito de servicio en el desempeño de las funciones del magistrado. Y a fin de cuentas, como esos servicios tienen que continuar suministrándose, lo que ya pasó tiene que quedar en el pasado y tiene que caminarse hacia el futuro con lo que está por pasar. Y de esa manera uno tiene que dejar atrás esas cosas y encontrar nuevos derroteros, encontrando también las convergencias de opiniones que sean necesarias para resolver los problemas que se presenten. Sí, don Guillermo, en un escenario hipotético en que al Tribunal Electoral no le dé chance, vamos a decir un escenario hipotético, y por eso lo planteo
con toda la letra mayúscula. No le dé chance de sacar a Martinelli de la papeleta. El hombre gana las elecciones. ¿Qué pasa? Probablemente se impugne por... Así mismo. No. Cualquier persona puede impugnar eso. Impugnar. Entendí que se... Impugnar. Cualquier persona demande la imposibilidad en que se encuentra Ricardo Martinelli de llegar a ejercer el cargo de presidente de la República por la inhabilidad consagrada por la Constitución de la República. Y el Tribunal Electoral, en ese proceso, ahí sí hay un proceso de impugnación. En ese proceso de impugnación lo debe declarar de esa manera. Y no tiene alternativa, tiene que declararlo así. ¿Y qué pasa si lo declara así entonces? ¿Queda como principal igual Molino? Sí. ¿Queda como presidente? Así es. ¿Ese caso no iría a la Asamblea, no? No. O sea, tiene que ser siempre el Tribunal Electoral el regente en el caso. En esta materia y en esta situación que me está planteando. Ajá. Puede que haya, siempre se puede encontrar alguna razón, alguna causa que determine que determinado caso en que esté involucrado un presidente de la República tenga que ir a la Asamblea, porque así está previsto también en la Constitución para determinados delitos, pero no en esta situación. O sea, en esta situación está muy claro el procedimiento de impugnación. Sí. O sea, don Guillermo, si eso ocurre así, se impugna a él, pero ¿alguien puede impugnar las elecciones? Sí. O impugnar la entrega de credenciales. Sí. O sea, ¿cuáles son los escenarios a los que nos estamos viendo? Le hago estas preguntas para llevarlo a un nivel de estrés a propósito, ¿no? Eso es siempre posible. Hay causales de impugnación de los resultados de las elecciones, por diferentes razones, que van desde las presiones de la fuerza que se haya podido ejercer sobre los funcionarios de la mesa de votación, por ejemplo, o sobre los electores que estaban en la fila, o sobre personas que pudieron llegar a votar y se les impidió llegar a votar. Todas esas son condiciones que pueden ameritar la anulación de una proclamación. Y eso ha ocurrido muchas veces. Pero nunca ha ocurrido de presidente. No. Es decir, eso también ha ocurrido de presidente. ¿Cuándo fue? Eso ha ocurrido en diferentes oportunidades. Aquí en 1968 se impugnaron las elecciones y se nombraron varios magistrados del Tribunal Electoral para que manejaran ese asunto. Sí, eso ha ocurrido antes. Lo entiendo. En 1989 las elecciones de ese año fueron impugnadas y la salida que encontró el gobierno fue declarar todas. Correcto, corta memoria la mía. Don Guillermo, 3 cosas que le preocupan del próximo gobierno. Mire, el país tiene problemas muy serios que afrontar. Y para afrontar eficazmente los problemas que están por delante se necesita tener músculo político, se necesita tener una fuerza política que ninguno de los candidatos tiene en este momento. Quien quiera que sea electo presidente va a tener que atender temas como el del seguro social, que involucra, aunque haya personas que no lo quieran, que no quieran saber de eso siquiera, involucra la posibilidad de que haya que considerar aumento de la edad de la jubilación, aumento de las cuotas, medidas que no les gusta a la gente. Pues. Cosas que no tienen que ser populares. Bueno, para eso se necesita tener simpatía política. Porque si no hay esa simpatía política y no hay esa fuerza del gobierno que esté ejerciendo en ese momento, va a pasar eso mismo que temía alguien cuando dijo se nos acabó el capital político. Y entonces no se hace porque se teme que la protesta pueda rebasar la capacidad de contención que tenga ese gobierno. Y eso es peligroso. Eso es muy malo. Gracias, don Guillermo. Se me acaba el tiempo porque lo iba a cortar. Yo quisiera decirle algo más. Ojalá, los candidatos de ahora consideren esto como una solución deseable. En 1952, cuando subió a la presidencia José Antonio Remón Cantera, teníamos una situación de falta de legitimidad muy grande. Se consiguió con lo que Remón hizo, que fue cita con la patria, que fue
convocar a todas las fuerzas vivas y políticas de la nación para ver si se entraba a revisar el nuevo tratado y así un nuevo tratado sobre el canal y así se hizo. Bueno, ese es un ejemplo que podemos seguir. Don Guillermo, se me acabó el tiempo. Gracias por su presencia. Ya lo sé, perdón por la extensión. No se preocupe. Bienvenido siempre. Gracias a usted. Las noticias en contexto con Adela Coriad.